Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es jueves 6 de marzo del 2014. Un día importante porque tenemos reunión de bancos centrales. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Bueno, hemos empezado con una sesión tranquila, como es de esperar, en un día en el cual vamos a tener dos eventos realmente importantes. Uno es la reunión del Banco Central de Inglaterra, que va a ser a las 12 GMT. Bueno, vamos a ponerlo directamente en el calendar porque esto es lo suficientemente importante como para verlo bien en el calendario macroeconómico. Recordar, bueno, saludos, hay un montón de gente saludando. Gracias, Julio César. Un montón de buenos días. No hay sonido, es que no estaba hablando. Ahora es cuando he empezado a hablar, supongo que ya tendrá sonido. Muy bien, fantástico. Cositas, venga, aquí vemos Forest Factory, que recordad que podéis ver las noticias o en la página web de Markets, ¿vale? O en Forest Factory. También incluso tenemos ahora calendario macroeconómico en la página web de TradingView, ¿recordáis? Cada vez que veáis que vayáis a consultar algún mercado que no lo tenéis en la plataforma de MetaTrader de Markets, porque no está SCFD o lo que fuera, podéis consultarlo en TradingView, ¿vale? Lo hemos estado viendo durante varios días. De hecho, voy a ir metiéndome también en TradingView para ver un poquito cómo nos encontramos de volatilidad, cómo nos encontramos con el VIX y cómo nos encontramos también con el US Dollar Index. Esta información también la podemos consultar en la plataforma MetaTrader de Markets, ¿vale? Bien, bueno, ahí estamos y vemos que a las 12 de la mañana, horario GMT, cuidado, aquí estamos viendo horario GMT 9:17, ¿vale? Este es el horario de Canarias y el horario de Londres. Cuando estamos en el cambio de horario de invierno, ¿vale? Gracias, Iván. Iván dice, buenos días, mi primer webinar emocionante. Fantástico, espero que te guste y que repitas, ¿eh? Si te gusta al final de la intervención, me lo dices, por favor, ¿vale? Así me vais dando feedback. Es muy bueno saber lo que opina un newcom, ¿eh? Una persona que viene por primera vez al webinar. Vale, horario GMT en horario de invierno, que coincide con el de Londres, con el de Canarias. Para todos aquellos que estéis en Madrid, tenéis que añadirle una hora más, ¿vale? Y para todos aquellos que estéis en América, referido a la costa este, al Eastern Standard Time, al ST, perdonar, ahí veremos que son 5 horas de diferencia con respecto a estas horas, ¿vale? 6 horas de diferencia con respecto a Madrid. Bueno, pues tenemos que a las 12 tenemos tipos que están en el 0,50 en Inglaterra. Va a salir también el programa de compra de activos. Esto sería el equivalente al quantitative easing que tiene Estados Unidos. ¿Vale? Con esos 375 billones veremos si aumenta o disminuye. Hay muy altas probabilidades de que todo siga igual, ¿vale? Que todo siga en el 0,50 los tipos de interés y que la compra de activos se mantenga en esos 375 billones. Es la opción más probable. Por otro lado, vemos que se va a acompañar de un statement o comunicado, que es el que podría dar algo más de volatilidad, porque estos dos datos van a salir con un 99% de probabilidad iguales. Es que llevan así meses y meses, ¿vale? Sí que va a ser muy importante el statement y también va a ser muy importante las próximas minutas que tengamos dentro de 2 semanas de esta reunión. ¿Por qué? A ver, en el chat. Julio César dice, este Iván que viene nuevo se va a volver hasta torero cuando te conozca, David. Muchas gracias, Julio César. Leonardo dice que la pantalla está completamente en blanco. ¿Le pasa a alguien más? ¿Estáis viendo el calendario macro? ¿O estáis viendo? Se ve bien. Vale, vale, vale. No me digáis más. Vale, 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 vale. Que si no me llenáis el chat. Fantástico. Gracias, gracias. Gracias. Sal y vuelve a entrar o es lo único que se me ocurre, ¿vale? Si alguien tiene dificultades. Ah, eh, Juan José Domínguez dice, ¿hay alguna diferencia entre el calendario económico de Forest Factory y el de FX State? Es que este último viene en español, por si alguien viene mejor. A ver, diferencias las hay, pero son muy banales, ¿eh? Vámonos, por ejemplo, también al de markets.com. Vámonos, por ejemplo, al de markets.com.
y nos vamos a la versión española, que le podéis dar con .com/es, ¿vale? Parece ser que MetaTrader, perdón, bueno, sí, a través de MetaTrader, Markets.com ha puesto operación con Bitcoins, ¿vale? Pues aún no está interesado. Si aún no está interesado en operar con Bitcoins, cuidado, cuidado, cuidado por la amplia volatilidad, ¿vale? Os puede hacer pupa, cuidado con el apalancamiento. Es un par que se mueve mucho, en tanto por ciento en el subyacente, ¿vale? Por tanto, como mucho 1 a 1 tendríais que ir, ¿vale? Y por supuestísimo que no el límite que tengáis en el CFD. Bien, nos vamos a investigación y nos vamos a calendario económico. Yo mismo propuse a la gente de Markets que pusieran CFD sobre Bitcoin. Esto fue hace ya unos meses, cuando el Bitcoin estaba un poco más de moda, cuando estaba cotizando por esos 1.200, ¿vale? Pero bueno, luego nos ha demostrado con esos pedazos retrocesos que está teniendo que es un subyacente muy, muy, muy peligroso. Y luego además hemos visto también los problemas de liquidez que puede tener el tener propiamente los bitcoins alojados en un minero, que se llaman todas esas empresas que son las intermediarias. Habéis visto lo que ha pasado a BT Glow en Japón, como la empresa tuvo que hacer suspensión de pagos debido a ese ataque de hackers que tuvo y en el cual pues ellos mismos han perdido cientos de millones de dólares. Muy bien. Tenemos el calendario macroeconómico de Markets.com y aquí lo tenemos en español. Por si acaso para alguna persona verlo en inglés es un problema, ¿vale? Además también tenéis el de FX Street, como estaba comentando uno de vuestros compañeros, ¿vale? Las diferencias son muy sutiles, en todas podéis filtrar los resultados por divisa, por importancia del 1 al 3, ¿vale? Por fechas, por ajustar la zona horaria, por tanto, más o menos vais a tener siempre la misma cantidad de información, ¿eh? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues por ejemplo, el de FX Street, la información sale sola y suena incluso un pitido. Con Forest Factory, sin embargo, pues hay que estar un poquito, ya no tanto dándole al botón de refresco, sino que automáticamente sale como un botoncito aquí, en los minutos previos a la salida del dato macro y tú le puedes dar al botoncito y en un momento dado pues ver qué es lo que está sucediendo, pero no sale al instante. Pero, sin embargo, aunque no salga al instante, bajo mi experiencia, cosa que ha podido cambiar, porque no estoy pendiente de la rapidez con la que sale comparando un calendario macro y otro todos los días, pero bajo mi experiencia, por lo menos si no ha cambiado, Forest Factory es la que te da el dato, aunque tú tengas que estar dándole el botón, con mayor rapidez. ¿Vale? Forest Factory, también para comentaros un poco, fue el primer calendario macro especializado en Forex que se creó. Y esos fueron los primeros, ¿vale? Lo cual siempre da, pues, un poquito de, bueno, pues de solidez a la estructura, ¿vale? Bien, efectivamente, José Luis Gabaldón también dice que está de acuerdo y Forest Factory es mucho más rápido. José Luis Sánchez dice que en FX Street a veces tarda un rato. En FX Street tarda más, dice Ramón. ¿Vale? Efectivamente, esa es mi experiencia. Luego cada uno tiene que darle más peso a lo que quiera. Porque igual te da igual que salga el dato con más retraso. Tú lo que quieres es de verdad entender lo que está sucediendo y para eso pues en FX está en español y en markets.com también está en español. ¿Vale? Bien. Bueno, hablando un poco de todo, vamos a ver cómo están tanto el US Dollar Index y la volatilidad implícita del VIX, ya que estamos aquí con el navegador, aprovechamos, ¿vale? Bien, bueno, vemos como el repunte de volatilidad que hubo por el tema de Ucrania y que nos llevó a niveles no excesivamente altos, pero bueno, sí que hubo un gap de volatilidad, como veis aquí, se ha recuperado de nuevo y nos encontramos por la zona del 14, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí estamos en una posición buena. Estamos de nuevo pues, en niveles de volatilidad pre-Ucrania, lo cual quita tensión en los mercados y eso pues se refleja en
en los índices, en las acciones y también en el mercado de divisas, como no hay tanto pánico. Ayer lo estuvimos comentando incluso antes de que ayer tuviéramos este cierre negativo, ¿vale? Ya se estaba viendo cómo ese gap inicial luego incluso hasta gapeó al revés de bajista, ¿vale? Se ha quedado una vela ahí como aislada. Fijaros aquí como, sin embargo, cuando empezó a gapear, siguió en el sentido, ¿eh? Aquí no. De todas maneras, esto son micro diferencias de volatilidad. Para verlo con mayor claridad, nos ponemos en gráficos semanales y vemos cómo estamos todo el tiempo en niveles de volatilidad pues muy bajitos. ¿Vale? Bien. En el curso que hicimos de Markets hace 2 sábados, en el Hotel Palace, estuvimos viendo cómo en un momento dado trabajar o poder operar con el VIX, ¿vale? Bien, fantástico. Vámonos. Vamos a ver el US Dollar Index ahora. DXY. Y vemos cómo se sigue alejando, pero de una forma muy suave de esta zona de soporte previo a Ucrania, ¿vale? Esta zona de soporte es la que le dio el toque antes de Ucrania. Uy, a ver si me deja ponerlo bien, que se me tuerce. Venga. Bueno, dejo así mismo, ya está, aunque esté un poco torcido. Voy a intentar cambiarlo ahora. Ahí está, ¿vale? Bien. Y como vemos, la zona del 81,5, que es una zona que yo he comentado que hay que vigilar mucho, ¿eh? En el caso de que se empiece a revalorizar el dólar estadounidense y podamos empezar a ver, bajo mi punto de vista, no vamos a empezar a ver nuevos mínimos en el euro dólar hasta que no sea superado el 81,5, ¿vale? Así lo hice también en la entrevista. No sé si habréis visto la entrevista que me hicieron hablando precisamente de esto, de la relación entre mi visión alcista en este año para el euro dólar y la libra esterlina dólar, por un lado, y por otro lado, un segundito, y por otro lado la relación con el US Dollar Index. ¿Vale? Yo creo que es una entrevista. Uy, no salió el. Un segundito. Aquí está, aquí está. Ahora os paso el enlace. Bien, es una entrada que está en nuestro blog, de un vídeo que está en YouTube, publicado por la gente de Bolsa Manía. Y bueno, pues os invito que lo veáis si no lo habéis visto antes. Bueno, aunque nos estamos yendo un poco del tema, Joaquín pregunta, y ya que hemos empezado a hablar sobre las noticias, David, cuando salga alguna noticia importante, ¿aconsejas operar en ese momento o es mejor esperar a que la alta volatilidad se estabilice antes de entrar en el mercado? Ah, no aconsejo entrar en el mercado. Trading the news es algo realmente complicado. Podríamos decir que hay dos tipos de trading. El trading normal, ese trading en el cual normalmente vas a estar haciendo un trading según un análisis técnico, y el trading propio de las noticias, ¿vale? En el cual vamos a tener nuevamente siempre reacciones bastante locas y hay que saber muy bien lo que se está haciendo, ¿vale? Muchas veces solemos estar en directo viendo la redacción de las noticias. Hoy no vamos a poder. La redacción de las noticias después de todos estos momentos de volatilidad en UK a las 10:30, ¿vale? No es el caso hoy porque sabéis que tenemos luego el dato de, bueno, reunión del Banco Central, tanto de Inglaterra como de Europa. No, José Luis Sánchez comenta si los gap en VIX se cubren como en los pares de divisas. A ver, sí y no. A ver, no tienen por qué, pero puedes ver que como al final está siempre en una banda muy estrecha, bueno, ahora nos hemos ido al US Dollar Index. Ibai, muy buena entrevista, me encantó, dice muchas gracias. Vale, vamos de nuevo al... Espérate un segundito que creo que le he dado mal. Sí, me salgo de aquí de las cartas. Vámonos de nuevo al VIX para ver que en realidad todos se rellenan, ¿vale? Pero un poco más tarde. Vamos a verlo, mira.
Vamos al VIX. Y veis cómo la mayoría de los huecos son rellenados, pero por una razón muy sencilla. Fíjate, este también rellenado, porque siempre está como en un rango muy estrecho, ¿vale? Y al estar en ese rango estrecho, pues es fácil que en un momento dado, antes o después, el hueco sea rellenado, ¿vale? Fíjate, como que incluso este hueco que ya estaba, pues fue rellenado por esta vela, casi, que a su vez ahora nos ha marcado un hueco. Y que ahora mismo tiene pinta a seguir bajando la volatilidad, pero si en un momento dado ahora repunta el tema de Ucrania, pues es fácil que aumente la volatilidad y que esa volatilidad, ese aumento de volatilidad sea en una barra normal en vez de con gap, con salto, y que por lo tanto sea relleno el hueco. Por lo tanto, la respuesta es que sí, pero no de la misma forma en la que se hace con el mercado de divisas, que se suele hacer de una forma más rápida. Aquí es que se rellena sí o sí, porque veis, aquí lo estamos viendo en gráficos diarios, en gráficos semanales lo vemos todavía mejor, como en un momento dado es que siempre hay cotización en la misma zona, desde el 10 hasta el 21, ¿vale? Luis Albert, yo estuve viéndote en el Palace y fue fantástico. Gracias, Luis. La verdad es que lo pasamos muy bien, ¿verdad? Fue un día muy divertido. Bien, bueno, vamos a dejar ya el calendario macro. Vámonos a las cartas. Ayer estuvimos haciendo un poco, casi como de webinar de preparación de la semana, ¿eh? Pues porque estábamos viendo en un momento dado qué es lo que venía importante de la semana. Recordar que aparte de estas dos reuniones de los bancos centrales europeos, bueno, esperad un segundito, porque no hemos hablado bien, si mal no recuerdo, hemos hablado sí de UK, pero no hemos hablado de lo más importante de esta tarde, ¿vale? De este mediodía, que es la reunión del Banco Central Europeo. Por un lado vemos que tenemos a las 12:45 GMT, 1:45 Madrid, la salida de tipos. A ver, el consenso, como veis aquí, es que se mantenga en 0,25, ¿vale? De hecho, Ashraf Lady ayer en un comunicado comentaba que este es una de las reuniones del Banco Central Europeo en las cuales hay menos dudas, en las cuales no al contrario como las 4 o 5 últimas reuniones, desde septiembre, recordad, no, en septiembre no, fue en noviembre, cuando hubo la bajada de tipos. Lo recuerdo muy bien porque además yo estaba viajando a Londres a la convención de Money Show, ¿vale? Recordad que cuando fui a Londres estuve en 3 ferias de trading, una el Money Show, otra un propio curso que hizo Márquez en el cual yo fui uno de los ponentes, fue mi primera ponencia en inglés además, en el Dorchester Hotel, uno de los mejores hoteles de Londres, y luego el Forex Magnates, que es una convención de Forex para ejecutivos, ¿vale? Bien, fue justo en el viaje, que fue un jueves, cuando fue esa bajada de tipos del 0,50 al 0,25 por sorpresa. Y bueno, pues desde entonces hemos estado siempre con la duda, hoy bajará otra vez, lo mismo que lo bajó por sorpresa. Bueno, pues el terreno está bastante despejado. Todo puede ser, por supuesto, pero el terreno está bastante despejado para que no haya sorpresas en ese sentido. Por tanto, ¿qué otras sorpresas puede haber? Bueno, pues veíamos ayer, porque ayer estuvimos hablando de esto con bastante tiempo, y por eso tampoco quiero insistir mucho, cómo quizás haya una posibilidad de poner en negativo el depósito de facilidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una herramienta en la cual el Banco Central Europeo habilita para que los bancos puedan depositar su exceso de liquidez a un día, ¿vale? O sea, es como si aparcaran ahí la cantidad de dinero que no emplean en ninguna otra operación, ¿vale? Tradicionalmente siempre ha sido retribuida con un tipo de interés muy bajo a modo de penalización para aquellas entidades que se hubieran quedado con exceso de liquidez en el cierre de una jornada. Recordad que estamos hablando de un día, ¿vale? Sin embargo, con el inicio de la crisis, pues se convirtió en un refugio, en el refugio más seguro para los bancos. ¿Por qué? Pues porque no se fiaban de prestarse entre ellos. No se fiaban de prestarse entre ellos y, por lo tanto, acudían al Banco Central Europeo para depositar ahí su exceso de liquidez, ¿vale? Y conseguir algo de rentabilidad. Bueno, esto ha ido disminuyendo después de la crisis, llegó a su pico en marzo del 2012 con unos 800.000 millones depositados y actualmente solo hay el 3%, 30.000 millones. Por lo tanto, esa medida, aunque se realice ahora, pues sinceramente no va a tener mucha repercusión, porque hay
muy poca cantidad, estamos viendo que solamente el 3,5 de los máximos, comparando con datos de máximos, por lo tanto, no va a afectar en exceso dicha medida. Por lo tanto, yo pienso que podría ser una jornada sin sin excesivas decisiones, sin excesiva volatilidad. No obstante, bueno, y recordar que mañana tenemos empleo. ¿eh? Vamos a darle a calendar para que se vea bien toda la semana. Recordar que mañana tenemos también el viernes empleo, ¿vale? Empleo, el NFP. Recordad que salen tres datos. Sale a la 1:30 GMT, que son 2:30 Madrid. Tenemos tres datos, ¿vale? En el que primero se van a fijar los inversores, los traders del canal institucional, que son los que mueven el dinero, es en la creación de empleo. O sea, el Non-Farm Employment Change es el principal, ¿vale? Y los movimientos van a ser en la primera barra y en las siguientes directamente proporcionales a lo que suceda aquí, ¿vale? De tal manera que si sale normalmente mayor creación de empleo, va a ser bueno para la economía americana, se va a revalorizar el dólar estadounidense y bajar el euro dólar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si el dato de desempleo, que es el segundo más importante, y en el cual los inversores o traders empiezan a fijarse unos minutos después, una vez que han analizado ya el dato de desempleo, de creación de empleo, ¿eh? es el dato de desempleo. Este dato de desempleo, que en realidad debería ser el más importante en el sentido de que es los objetivos tanto de inflación como de crecimiento de empleo, como de medidas a adoptar por la Reserva Federal, están ligados mucho al empleo. Estamos en situaciones además muy buenas. Fijaros, en 6,6 es un dato, la verdad, buenísimo. Ya lo quisiéramos para nosotros. Si tenemos la suerte de que el dato sale alineado, es decir, hay mayor creación de puestos de trabajo y además disminuye, fijaros la bajada, desde, desde el 2010 hasta, perdón, hasta el 2014. Y como esta tasa de desempleo llegó a ser del 10 y actualmente está en mínimos con ese 6,6, ¿vale? Si vienen alineados, es decir, se crean puestos de trabajo y además disminuye el desempleo, la reacción suele ser más visceral. Es decir, se realiza con un movimiento más continuo en una sola dirección. ¿Vale? En tanto en cuanto no vengan alineados, porque además hay un tercer dato, que es el dato de nóminas, de costes de las nóminas, que si también viene alineado en positivo, es decir, que aumentan las nóminas, eso significa que tiene también mayor carácter inflacionista y por lo tanto mayor posibilidad de revalorización del par. Tenemos por lo tanto también mayores posibilidades de que todo esté alineado, todo esté en un mismo sentido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. En tanto en cuanto no esté alineado, pues podríamos ver que en un momento dado, como comento, la primera reacción inicial va a ser en la dirección del dato de variación de empleo, pero luego puede empezar la noria. Cambiarse, bueno, ahora hago sol desempleo, ahora otra vez al empleo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuidado con ello. Además, tenemos también balanza comercial a la misma hora, lo cual no es bueno. Porque si la volatilidad, bueno, si la desviación no es mucha, pues ni le van a hacer caso a la balanza comercial, ¿vale? Pero si hay una desviación importante, también podría provocar cierta problemática, ¿vale? Entre Non-Farm Employment Change, que es el NFP, creación de empleo, el desempleo y además la balanza comercial. Cuidado, para todos aquellos que vayáis a hacer además trading o estéis vigilando el dólar canadiense, cuidado porque a la misma hora el US-CAD tiene noticias de ambos frentes. Por un lado, la creación de empleo en Estados Unidos, el NFP, y además, por otro lado, la creación de empleo en Canadá. ¿Vale? Así que muchísimo cuidado. Dólar Canadá. Si alguien quiere aislarse en el dólar canadiense del dato de empleo, le recomiendo que utilice el EuroCAD. ¿Vale? El EuroCAD nos va a aislar lo que pueda suceder en el dólar estadounidense. ¿Vale? Uh,
Juan Ramón comenta otra posibilidad del Banco Central Europeo sería dejar de esterilizar la compra de activos y muy efectiva. Juan Ramón González, Bill Huber sitúa al NFP en el 6,5. Pues me alegraría por, independientemente de cómo reaccione el euro, me alegraría por ellos, ¿eh? Y que siga mejorando la economía en los Estados Unidos. Porque eso indirectamente mejora para todos nosotros, ¿vale? Bien, bueno, hay un montonazo de comentarios hoy. Hay mucho feedback, hay mucha gente en la sala. Ah, así que disculpad si estoy perdiéndome alguno de los comentarios. Estoy intentando ahora hacer un repaso, pues si alguno de los... ¿Vale? Bien, bueno, creo que algunos estáis además preguntando los niveles. Efectivamente, vamos a ver qué niveles tenemos que vigilar. Bueno, antes de ir a ver los niveles de lo de hoy, vamos a ver lo que está sucediendo con los pares contra el yen. Porque como estamos viendo, estamos en niveles de resistencia en la mayoría de ellos y ahora vamos a ver por qué. Son los únicos a más pares que se han movido un poquito. El resto están... Disculpad un segundito. Vale, no, funciona bien. Es que se me ha quedado el cursor con la bolita de cuando estaba esperando, pero no sé por qué, porque funciona todo bien. Vale, fijaros cómo el dólar yen en gráficos de 60 minutos está testeando máximo, está testeando resistencia, como la libra yen también. Estamos ahora, por lo tanto, en un momento muy interesante, porque por un lado, y dependiendo de lo que suceda con el NFP mañana, podríamos ver roturas de estos niveles, o por otro lado, son zonas muy interesantes de apoyo. ¿Vale? Ayer fue una sesión muy interesante, estuvimos viendo en el webinar de la tarde, en el webinar de seguimiento de la tarde, ayer estuvimos viendo cómo en un momento dado teníamos unos comportamientos técnicos excelentes. En gráficos de 5 minutos estuvimos viendo cómo niveles de soporte y resistencia de la sesión habían sido mantenidos en ese rango de una forma brutal y cómo esos niveles pues habían funcionado de una forma brutal. Y hablábamos pues de cómo los soportes y las resistencias pues hay que hacerles caso, están ahí y para algo están. Y siempre van a ser una ayuda en nuestro trading. Bueno, pues lo mismo está pasando ahora con los cruces con el yen, que están en zonas de resistencia. Todavía, la verdad, no estamos teniendo formaciones ni de candlestick ni de chartismo tradicional que nos estén marcando una posible vuelta, pero estamos en zonas de máximos, lo cual puede ser el precio rechazado de nuevo en estos niveles, como veíamos ahí en los gráficos de 5 minutos en casi todos los pares. Y aprovechar para encontrar además buenas zonas de vuelta con poco riesgo, es decir, stop loss pequeños y con mayor capacidad de recorrido o de beneficios. Pero cuidado porque todavía no estamos teniendo ni en candlestick figuras de vuelta, ni por supuesto en chartismo tradicional. En chartismo tradicional lo que estaríamos buscando entonces son pautas de agotamiento, dobles techos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos al euro yen, que también el euro yen sí que es cierto que ha roto un poco por encima, pero estamos viendo que ha entrado dentro de la zona de resistencia. Contra el dólar australiano, aunque un poco más mezclado también, vemos que se encuentran zonas de resistencia muy cercanas. No es tan claro, ¿vale? No es tan claro. Hemos tenido noticias hoy de ventas minoristas en Australia. Aquí vemos la reacción. Contra el dólar canadiense sí que va un poco a su bola, está un poco en tierra de nadie. Ella rompió resistencia y se encuentra un poco en tierra de nadie. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos a ver los niveles más importantes que podemos vigilar. En concreto me estáis pidiendo en el euro dólar. Además, esto lo hacemos siempre que hay o NFP o reunión del Banco Central Europeo, siempre
tenemos oportunidad de vigilar los niveles y haceros yo un estudio de cuáles son los niveles que yo pienso que podría el precio parar y cuáles pueden ser nuestras zonas objetivos, ¿vale? Bueno, muy claramente nos encontramos en las últimas 24 horas con un rango estrecho, ¿vale? De hecho, la entrada europea hoy ha sido un poco sosa, con poca liquidez, con formaciones técnicas un pelín extrañas también, como puede ser habitual en estos días, en los cuales luego va a haber un evento macro importante, ¿vale? El precio se encuentra mantenido, por lo tanto, en esa zona, ¿vale? Y si tenemos una reacción dólar negativo o euro positiva, por supuesto, el primer nivel a vigilar va a ser el 37.45. El siguiente nivel a vigilar va a ser la siguiente parada del ascensor que tenemos con ese swing, el 1.3780. Y cuidado, porque luego ya nos estaríamos acercando de nuevo a zonas de gran resistencia como son la zona del 1.38. 1.38, incluso 1.3820. ¿Vale? Vamos a verlo en gráficos de 4 horas para ver que esta resistencia es muy fuerte, el 1.3820, y que además, si es superada, pero esto no espero que sea hoy, vamos a ver un poquito en cantidad de pips, cuánto estamos hablando. La verdad es que no es mucho, ¿eh? Son 150 pips, no es mucho, ¿eh? En condiciones, sí que es cierto que venimos de una volatilidad menor, de rangos diarios menores últimamente, ¿vale? Con lo cual 150 pips se hacen duros de recorrer en una sola sesión, pero tradicionalmente 150 pips en un día de noticias para el euro dólar no es nada. Podría llegar perfectamente, ¿vale? Y esta sí que es una resistencia muy fuerte, que es 1.39, que fue los máximos que tuvimos justo antes de Nochevieja, a finales de año, y que podría ser la siguiente parada del ascensor o zona de parada natural. Bien, vámonos de nuevo a gráficos de 60 minutos, perdón, de 60, para ver cuáles podrían ser las paradas del ascensor si el euro se devalúa o si entre hoy y mañana el dólar estadounidense se revaloriza. Y es que tenemos, por supuesto, las mismas 24 horas que nos han marcado un máximo y un mínimo de la sesión. Marcándonos este rango intrasesión, pues sería la primera. Ojo, porque muy cerquita nos encontramos con el 1.37, por tanto, y aquí con otro swing. Por tanto, podríamos decir que esto es una zona, una zona del 1.37 que va pues desde el 1.3704 hasta el 1.3692, ¿vale? Es una zona de parada y, francamente, de ahí tenemos un terreno bastante despejado hasta el siguiente swing, que sería el 1.3640, ¿vale? Con lo cual, estas zonas serían además están más o menos a la misma cantidad de número de pips, una de otra, tanto la base como el techo. 92 pips, que eso no es nada. 82 pips, que eso no es nada, ¿vale? Podría llegar a estas zonas muy fácilmente. Bien, si rompe el 1.3670, la siguiente parada natural es el 00136, ¿vale? Y por supuestísimo, vamos a verlo en H4 para verlo más claro, ya nos iríamos al 1.3640. Si rompe esto, como hemos dicho, el 1.36, ¿vale? Pues tenemos aquí otro swing, ya estas son zonas más alejadas. Lo mismo que también veíamos zonas más alejadas en resistencias al 1.39, ¿vale? Este 1.3550. Además se une también con este otro swing. Esto es una zona, ¿vale? Tenemos dos swings muy cerquitas. De hecho, casi me gusta más incluso este de aquí, ¿vale? En cuanto a FIBO, vemos que el 61,8 nos dejaría más o menos por el 1.36, ¿vale? Con lo cual, pues ahí andamos también como... esto coincide prácticamente con el doble cero, ¿vale? O sea que el doble cero coincide con este 61,8, que recordar que es uno de los retrocesos más importantes siempre, el 61,8, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues como hemos visto en el webinar de formación sobre Fibonacci, implica
que la superación del 61,8 de FIBO nos puede llevar incluso casi hasta el 100% del retroceso, ¿vale? Bien, Luis Alejandro comenta a ver si podemos hablar de cruces con el New Zealand dólar. Bueno, aquí mismo tenemos creo que no tengo puesta toda la carta con cruces de New Zealand. CAD, euro, libra, no, con New Zealand no, ¿vale? Pero bueno, pero vámonos por lo menos al New Zealand con el dólar. Lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a gráficos diarios para ver que estamos rompiendo resistencias. Y la siguiente parada del ascensor sería, por lo tanto, este 0,8540. ¿Vale? Gráficos diarios. Vamos a verlo en semanales para ver que seguimos en este rango que estuvimos comentando en algún otro webinar. ¿Vale? Y que la rotura de este nivel, que ya lo está haciendo, pues nos llevaría a la siguiente zona objetivo que hemos marcado en gráficos diarios, es la misma, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el New Zealand dólar está por encima de valores pre-crisis financiera, ¿vale? Y realizando nuevos máximos, lo cual siempre le da un carácter alcista al par. Pero cuidado porque la serie de máximos crecientes y mínimos crecientes que teníamos en gráficos semanales, de momento se está retrayendo. Vemos que lo que de verdad importa son los mínimos y eso lo está haciendo muy bien. Mínimos semanales, va bien encadenado, pero está empezando a fallar en los máximos semanales, lo cual le está empezando a dar una especie de cuñita, ¿vale? O triangulito, ¿vale? Esto en semanales. En diario, rango, para que esto esté en tendencia alcista, necesitamos mínimo nuevos máximos, es decir, que el precio supere la formación del 0,8560. ¿Vale? Esa es mi visión del New Zealand. Sí, efectivamente, ¿eh? Una figurita ahí un poco de consolidación o triángulo, como lo queráis ver. Bueno, son ya casi las 11. Voy finalizando el webinar. Recordar, esta tarde tenemos, bueno, este mediodía, tenemos 2 reuniones de bancos centrales, así que cuidado con esas posiciones, por favor. Cuidado con los que estáis en intradía con posiciones abiertas. Yo os recomendaría que cerréis antes de las noticias, antes de que salgan los datos. Vuestras operaciones no os vaya a hacer daño. Punto número 1. Y punto número 2, mucho cuidado con la reacción posterior para los que queráis hacer trading post-news, ¿vale? Esta tarde no tenemos webinar porque realizo la videoconferencia con mis alumnos, pero nos vemos de nuevo mañana. Así que un abrazo y seguimos en contacto. Hasta ahora, adiós.